transistor. La corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces vamos a escribir las primeras ecuaciones. Tres corrientes y tres voltajes. El voltaje se va a medir desde la base a las otras dos terminales y un voltaje que es el que nos va a servir, el que se mide de colector a emisor. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, ¿qué va a ocurrir en el transistor? La corriente de emisor es la que nos va a servir. Entonces va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de la base. ¿Okay? Entra esta corriente acá, entra esta acá y sale la suma, el teorema de Kirchhoff de corrientes. Bueno, se puede hacer la siguiente simplificación. Casi siempre en esta clase la vamos a permitir. Como la corriente de base es tan pequeña, se puede omitir. Bueno, esa es la configuración base común. ¿Por qué la base es común? Porque va a aparecer en la malla de entrada del dispositivo y va a aparecer en la malla de salida del dispositivo. ¿Sí? Por eso el término común, base común. El emisor común, que es el que más vamos a usar, ¿por qué? Porque el emisor va a aparecer en la malla de salida y en la malla de entrada. Ese es el término común. El más usado es el emisor común como amplificador, pero las otras configuraciones tienen sus aplicaciones. Bueno, jóvenes, vamos entonces a ver qué ocurre cuando ponemos energía en el transistor. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces cuando vamos a utilizar la configuración de emisor común.
vamos a observar la malla de entrada, jóvenes, que es esta. Acá, va a retornar acá, ¿sí? La malla de salida es esta, de acá a la tierra. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar lo siguiente. La corriente de base, cuando hagan un ejercicio, siempre tiene que ser en microamperios, ¿sí? Que son corrientes muy pequeñas. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir con el voltaje base emisor? Va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? El diodo base emisor. Pues, como es un diodo, va a ser este. Punto 7. ¿Sí? Esta es la gráfica del voltaje colector emisor. Entonces, apenas con 0.7 voltios aplicado entre la base y el emisor, nosotros podemos tener una corriente. Si cambiamos el valor de la corriente de base, pues esto va a cambiar un poco, pero se va a mantener este valor. ¿Sí? Bueno, entonces el voltaje base emisor, si el diodo conduce, va a ser 0.7, como ya lo habíamos visto. ¿Sí? Y va a permitir el paso de la corriente. Así es la malla de entrada. Entonces, si ustedes varían la corriente, no tiene mucha relevancia. ¿Qué es lo que va a tener relevancia? Si cambian la polaridad acá. Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver la malla de salida, que es donde nosotros vamos a poner nuestro interés. La corriente de colector, esa es la que nos va a servir para hacer el trabajo para el cual estamos diseñando nuestro circuito. Esta casi siempre va a ser en miliamperios. Y acá vamos a tener el voltaje colector emisor. Bueno, aquí es donde se vuelve importante, en la malla de salida. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la corriente del colector? Va a presentar esta forma. Aquí vamos a suponer que la corriente de base es 0. Por lo tanto, si no hay corriente de base, no puede haber corriente del colector. La que existe es mínima. ¿Qué va a ocurrir conforme nosotros hagamos crecer la corriente de base? Bueno, jóvenes, por favor, acá. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, atención, por favor. Bueno, jóvenes, esa es, en estricto sentido, la función de transferencia del transistor. Bueno, jóvenes, ¿qué observamos?
que conforme nosotros hacemos crecer la corriente de base, pues vamos a ir obteniendo un valor mayor de corriente colectora. Pero lo relevante es lo siguiente, que el dispositivo nos va a permitir tener un margen de voltaje donde la corriente de colector va a permanecer fija. Entonces, si ustedes quieren trabajar en saturación, ¿sí? Tienen que, esta es el área que hay que colocar el transistor para saturarlo. Acá es la parte donde lo cortan, donde no hay corriente. Y esto de acá es la región activa. Ahí es donde el transistor va a funcionar como un amplificador. Y si quieren destruirlo, lleven el transistor a esta área. Esa área, pues obviamente se debe evitar. Bueno, jóvenes, así va a funcionar. Entonces, el voltaje colector-emisor puede cambiar y la corriente no va a cambiar. ¿Correcto, jóvenes? Bueno, esa es la gran gracia. ¿Sí? Una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente? La corriente de colector. Entonces disponemos de todo este intervalo donde vamos a mantener una corriente constante. Bueno, eso es, jóvenes, eso es. Bueno, entonces, acá en este curso vamos a concentrarnos en la región activa. Vamos a llegar a establecer unos amplificadores muy simples. Aquellos de ustedes que les gusta la música, pues saben lo que es un amplificador. Para colocar el transistor en cualquiera de las tres regiones, nosotros debemos ejecutar una tarea que se llama la polarización del circuito.